Buenas tardes. A continuación, pues mi presentación va a ser en español, ¿verdad? Pero por cualquier cosa, si hay algo que quisieran que aclarara, también podría intentar hacerlo en Nihongo, pero en general, pues voy a hablar en español. Mucho gusto, mi nombre es Melissa Mejía. Yo soy la participante que asistió al programa de entrenamiento básico para los profesores de idioma japonés de parte del Salvador. Y pues a continuación quería compartirles un poco de lo que fue mi experiencia durante el programa. Voy a ir mostrándoles unas slides acá para que vayamos viendo un poco de lo que les quiero ir comentando. Mis otros compañeros también les van a hablar un poco sobre las tres partes principales del programa, que eran metodología de la enseñanza y cultura. Pero yo les voy a hablar un poco sobre el estudio del idioma japonés durante el programa. Así que bueno. Pues para comenzar, los participantes pues, fuimos divididos en cuatro clases que correspondían al nivel de japonés de cada persona. Se realizó un examen como de ubicación para poder dividirnos en las diferentes clases. La verdad es que como éramos 40 participantes, se nos dividió 10 personas por cada clase, entonces habían algunas personas que estaban también en una parte más intermedia, ¿verdad? Pero se les ubicó en la clase para que el número fuera más, con más balance, ¿verdad? Pero a veces algunas personas tenían nivel más alto o nivel más intermedio y aún así se les adaptó el material para que pudiera ser correcto para los participantes de cada clase, ¿verdad? En cuanto a la duración de las clases del estudio, pues la clase de japonés era 3 días a la semana, tenía una duración de 3 horas cada clase, la recibíamos normalmente durante la mañana. Acá se puede ver una fotografía, la del salón de clases. Esta es una fotografía de mi clase. En cuanto al estudio en sí, ¿verdad? Estudiamos el japonés por medio de diferentes materias. Principalmente teníamos la materia de japonés como en general, ¿verdad? Se llamaba Sougo Nihongo, ¿verdad? Y ahí veíamos el japonés de una forma como más completa. Esa es la materia que les comentaba hace un momento, que duraba 3 horas, ¿verdad? El estudio era más o menos de 3 horas y la veíamos 3 veces a la semana. Pero aparte de esa materia, también teníamos otras materias que eran, por ejemplo, acá se puede ver que dice gramática. Teníamos la materia de Bumpo también. Esta materia la recibíamos, esta clase la recibíamos una vez a la semana, aunque variaba para las diferentes clases, pero en mi caso, ¿verdad? La recibíamos los lunes, generalmente durante 2 horas, y nos enfocábamos en el estudio solo de la gramática, ¿verdad? Reglas, partículas, recordar un poco el uso de modismos, cosas así, pero también, ya que todos éramos profesores, también estaba un poco orientado al el uso de estas clases de gramática para nosotros y también cómo nosotros podíamos enseñarla. Pero en realidad era más que todo nuestro estudio de japonés. Y por otra parte, también teníamos una hora dedicada a algo que se llamaría autoestudio, ¿verdad? Jiritsu Gakushu. Originalmente esto estaba designado en el horario para que fuera los lunes por la tarde durante más o menos una hora, pero ya que era personal, ¿verdad? Eso se podía realizar a la hora o en el momento que nosotros sintiéramos más fácil, ¿verdad? Más tiempo para realizarlo. Esto era de manera libre, pero sí había que dedicarle un poco al autoestudio. De hecho, se hizo como un plan para saber más o menos cómo íbamos a estar estudiando por nuestra cuenta durante los 6 meses. Por otro lado, también tuvimos unas clases electivas, al menos en mi caso, ¿verdad? Las dos clases electivas eran la clase de conversación de Kaiwa y la clase de pronunciación, Hatsuon. Yo ingresé en la clase de conversación y en esa clase utilizamos este material que se llamaba Hikidatsu Nihongo, ¿verdad? Es un material creado por la Fundación Japón también, es como un dorama en el que se ve la situación de la protagonista, que es una persona extranjera y llega a Japón y que se ve en diferentes situaciones en las que tiene que comunicarse, ¿verdad? Y sobreponerse a algunos problemas de comunicación. Entonces, los capítulos duraban más o menos como 10 minutos y en cada capítulo había como una estrategia de comunicación. Por ejemplo, al no entender lo que mi interlocutor decía, yo podía preguntarle de una forma más sutil o más educada, ¿verdad? O, por ejemplo, cómo demostrarle a mi interlocutor que estoy escuchando lo que me está diciendo, por ejemplo, haciendo gestos, ¿verdad? O a sentir, o los Aitsuchi, por ejemplo, que
mejoraban la comunicación, entre otras cosas, ¿verdad? Había diferentes estrategias de comunicación en cada capítulo. Al final se mencionaba, ¿verdad? El capítulo, cuál era la estrategia. Y nosotros durante la clase, después de ver el material, generalmente lo discutíamos un poco, discutíamos qué parte nos parecía de la estrategia, en qué situación podíamos utilizarla y de vez en cuando también intentábamos hacerlo. Había algunas evaluaciones en las que lo practicábamos. Este material también, bueno, esta clase también fue bastante especial, para mí fue bastante buena porque sí aprendí bastante de las estrategias de comunicación y de hecho era casi que la primera vez que se realizaba el estudio bueno, que se estudiaba una clase de conversación por medio de este material en la fundación. Algunos de mis profesores que trabajan ahí en la fundación, ellos también habían sido quienes habían creado este material, así que lo pusieron en práctica como en una clase en ese momento y dio bastante buenos resultados, ¿verdad? Entonces, esto fue con la clase electiva. En cuanto a la clase de pronunciación, no sabría decirles mucho qué material se utilizó, pero también las personas que tuvieron esa clase electiva tuvieron una mejora, ¿verdad?, en el estudio de la pronunciación en japonés. Bueno, continuando. En cuanto al estudio del japonés en general, ¿verdad? El Sogo Nihongo, ¿verdad? Que era el japonés de manera más completa, lo realizamos por medio de lo que le llamábamos topics, ¿verdad? Que eran como temáticas generales. Por ejemplo, ahí se puede ver que hay 13, 14 topics, si no me equivoco, que fueron los que estudiamos durante todo el periodo de estudio de japonés. Por ejemplo, bueno, el Kensho, el entrenamiento es de 6 meses. Entonces los primeros 3 meses era el Ichigaki y los últimos 3 meses era el Nigaki, ¿verdad? Periodo uno y periodo 2. Entonces los primeros 3 meses estudiamos más o menos del topic uno al topic 8, si no me equivoco, y los otros topics los estudiamos durante el segundo periodo, ¿verdad? El Nigaki. Y ahí en esta presentación se ve algunas de las temáticas que estudiábamos. Por ejemplo, teníamos cosas como Hanashi Kotoba y Kaki Kotoba. También teníamos cosas como Ryoko, Tokotsu, ¿verdad? Que era los medios de transporte, palabras habladas y palabras escritas, el trabajo, las profesiones. En uno de los topics estudiamos acerca de la educación en Japón, ¿verdad? Las escuelas. Tuvimos también una visita a una escuela. La manera de estudiar los topics era aprovechando el ambiente que teníamos, ¿verdad? Que estábamos literalmente, de hecho, en Japón. Entonces, de ser posible, se hacía interactuando con el japonés que teníamos ahí, ¿verdad? A nuestro lado, ya sea con un nuevo vocabulario. De repente algunos profesores utilizaban material como libros, ¿verdad? De repente el Marugoto, otros libros diferentes, o hacíamos actividades como speech, ¿verdad? Dar una presentación acerca de la temática, investigábamos algo o algo que hubiéramos experimentado ahí y dábamos una presentación acerca de eso, siempre en japonés. Luego se tenían evaluaciones, también se tenían hicimos en uno como un talk show, ¿verdad? Para hablar sobre la cultura, ¿verdad? El choque cultural. Dependiendo de cada temática, se hacían actividades y la forma de estudiar era diferente. Dependía también un poco de qué metodología se le hubiera dedicado al estudio de este topic. Era diferente para cada clase, ¿verdad? También para el encargado de cada clase, pero en el caso de mi clase se estudió de esta manera, ¿verdad? Y al final hicimos un recuento de toda esta parte. El speech inicial se combinaba un poco con el speech final del topic uno, que era la autopresentación, y el topic final, que era cómo había, qué tanto había aprendido yo durante el estudio de japonés. Esto era la clase de japonés en general. Ahora, también produjimos, por decirlo así, producimos, perdón, o creamos otro material en otra de las materias. Por ejemplo, en la materia de Bumpo hicimos una actividad que se llamaba Omoshiroi Nihongo Hakken, que era identificar algún japonés que nos hubiera parecido raro o interesante en nuestra estadía ahí en Japón. Podía ser algo que hubiéramos escuchado en una conversación, algo que hubiéramos visto en un mensaje, en un póster, en la calle, en donde fuera en un manga, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso es de mi presentación o algo que hubiéramos escuchado como un refrán, un chiste y identificarle cuál era la regla gramatical o, por ejemplo,
de qué forma se podía utilizar o en qué situación nos sería útil a nosotros, por ejemplo, y dar una breve explicación sobre eso. Por ejemplo, fue otro tipo de actividad diferente que se hizo en la materia de gramática. También, pues, hacíamos diferentes por ejemplo, material escrito, ¿verdad? Produjimos bastante material escrito, aprovechamos bastante para escribir a mano, había mucha oportunidad de escribir a mano y también hacer documentos, ¿verdad? Acerca de la temática que estábamos hablando, o de repente hicimos una actividad, ¿verdad? En Padlet, por ejemplo, en la que hablábamos de alguna noticia de algo que hubiera sucedido ahí en el dormitorio donde estábamos nosotros. Podía ser algo sencillo como que habían cambiado la comida del comedor, cosas así, todo de manera que pudiéramos practicar el japonés lo más posible, ¿verdad? Que era la intención, gran parte de la intención del Kensho, del entrenamiento. O sea, ahí hay una pequeña muestra de todo lo que fuimos haciendo durante las diferentes materias y durante los dos periodos de estudio. Ahora, en cuanto a, bueno, siempre el estudio del japonés, había otras dos cosas que realizábamos, que era la autoevaluación, ¿verdad? La Jiko-Hyoka, y la retroalimentación, que era como un feedback que hacemos nosotros personalmente y también con los profesores. En la autoevaluación, nosotros medíamos qué tanto habíamos cumplido el can-do, por ejemplo, de ese nivel o de esa temática. Le poníamos, por ejemplo, si había estado muy bien, si había estado 2 estrellas, 3 estrellas, y un comentario que nosotros sintiéramos sobre nuestro desempeño. Era como reflexionar un poco qué tanto sentíamos que habíamos llegado a cumplir la meta de ese tópico, por ejemplo. Y luego en la retroalimentación, por ejemplo, lo que hacíamos era recordar qué habíamos aprendido, qué habíamos entendido, si teníamos todavía alguna duda. Y luego los profesores nos daban también feedback sobre eso, nos comentaban algunas de las cosas que nosotros también escribiéramos. Y una cosa que fue muy útil para mí, fue muy buena al hacer el feedback y la retroalimentación y todo esto, era escribir a mano. A veces sí lo escribíamos a computadora, ¿verdad? Pero aprovechando que estábamos allá y que se notaba, por ejemplo, el material en físico, mi escritura a mano mejoró bastante, ¿verdad? Mucho de del nivel que tenía al estar aquí, que es bien difícil tener la oportunidad de practicar tanto escribir en japonés, ¿verdad? Entonces, esto fue otro detalle del estudio del japonés. Personalmente fue algo en lo que sentí que mejoré bastante. Por último, pues teníamos esto que le llamábamos el portafolio de japonés. Había dos portafolios, uno era el de la metodología de la enseñanza, de lo que les va a comentar otro de mis compañeros, y otro era el portafolio japonés que lo pueden ver acá. En este portafolio nosotros íbamos poniendo todo el material que íbamos creando, por ejemplo, lo que les mostraba en una de las slides anteriores, los speech que dimos, el material que escribimos, todo eso, la retroalimentación, los comentarios de los profesores, si hicimos algo que realmente no fuera dentro de la clase, pero tuviera que ver con el japonés, también lo podíamos poner acá. Y entonces ahí se veía nuestro progreso de estudio. Esto era también parte de la nota. Por ejemplo, al final del primer periodo de los primeros 3 meses, al final del Ichigaki, se entregó por primera vez el portafolio de japonés y ahí se nos revisó, se nos dio retroalimentación. Y al final del segundo periodo se volvió a entregar ya completo, ¿verdad? Con todo lo que habíamos revisado hasta el final. Entonces, eso fue otra de las formas en las que llevamos un como récord del estudio del japonés. Y por último, ¿verdad? Esto ya es un comentario más personal acerca de mi experiencia en el estudio de japonés. Una de las cosas que sentí que fue más especial para mí durante el Kenshu fue la experiencia con mi clase, ¿verdad? Yo estuve en la clase número 3. Éramos igual 10 personas de diferentes países, con diferente contexto cultural, nos comunicábamos prácticamente solo en japonés y yo sentí que fuimos muy cercanos, ¿verdad? Nos llevamos muy bien, me gustaba mucho estar en esa clase, me agradaban mucho mis compañeros y sentí que tuvimos un muy buen balance, todos tenían diferente personalidad, ¿verdad? O diferente manera de hablar, todos querían mejorar su japonés en formas distintas, por ejemplo, había algunas personas que querían eh, conocer un poco más sobre el japonés de los jóvenes, por ejemplo, lo que se hablaba en las calles, cosas así. O había personas que querían mejorar la lectura, había personas que querían mejorar en general, ¿verdad? Entonces todos nos combinamos bastante bien. Estas son algunas de las fotografías de mi clase y también, no solo con mi clase, sino también con los compañeros de las otras clases. Por ejemplo, mis compañeros de Latinoamérica, ¿verdad? Con ellos también llegué a llevarme muy bien, fuimos muy cercanos, siempre realizamos muchas actividades juntos.
Entonces, eso fueron muy buenas experiencias durante, no solo durante el estudio, ¿verdad? De japonés, pero sí en el salón de clases, ¿verdad? Se fomentó mucho que cuando interactuábamos entre clases o entre compañeros, hubiera una interacción amable, amena, ¿verdad? Y yo sentí que con mi clase sí nos acercamos mucho y también con mis compañeros de Latinoamérica. Incluso con mi clase, la clase 3 hicimos de repente unas actividades que ya no tenían nada que ver con el estudio, pero por ejemplo nos gustaba a veces reunirnos a ver películas, ¿verdad? Teníamos lo que le llamamos nosotros Ega Crowd, ¿verdad? Como que fuera un club de ver películas. Solo lo pudimos hacer unas 3 veces durante todo el Kensho porque sí estábamos bastante ocupados con otras cosas. Pero cuando se pudo hacer, ¿verdad? Fue una experiencia bastante bonita. También para Halloween, ¿verdad? Lo que sería el 31 de octubre, nos reunimos a ver una película de terror, cosas así, ¿verdad? Entonces eso fue algo que me quedó como una experiencia muy especial. A mí me gustó mucho mi clase de japonés, por eso de hecho decidí hablar sobre el estudio del idioma japonés. Lo demás también, todos los otros estudios fueron muy bonitos, pero esto fue algo que particularmente a mí personalmente me gustó mucho. Y en cuanto ya al estudio, ¿verdad? En sí, poder compartir realmente con personas que hablan diferentes idiomas, pero solo en japonés nos podíamos comunicar, mejoró mucho mi habilidad de conversación. Todavía, ¿verdad? No es que el nivel me subiera así como de un solo, pero a como estaba mi nivel de conversación al llegar al entrenamiento, fue una gran diferencia, ¿verdad? Lo noté yo, también algunos de mis profesores. Entonces, la oportunidad de vivir con el japonés alrededor solo se puede dar aquí durante el Kensho, ¿verdad? Entonces es algo que me quedó a mí muy, muy guardado, ¿verdad? Que fue muy útil para mí y fue una experiencia muy, muy bonita, muy especial. Ni siquiera encuentro muy bien qué palabra decir, ¿verdad? Porque sí, fue algo muy completo, ¿verdad? Y por eso también puse acá las fotografías. Y bueno, pues en general en cuanto a mi presentación, ¿verdad? Mi información, esto sería todo, ¿verdad? Vos hecho, arigato gozaimashita.